Hi everyone. Today we're going to start studying the present perfect. The present perfect is a verb tense which is used to show that an action has taken place one or many times before now. Okay? ¿Cómo se forma el presente perfecto? Present perfect structure is we use has and have más past participle. ¿Okay? Bueno, el presente perfecto es un tiempo verbal que nos muestra una acción que ha tenido lugar una o varias veces antes que ahora. ¿Sí? Yo acá les hice un gráfico a continuación para que podamos entender, ¿sí? Donde está el pasado, el presente y el futuro. Los usos del presente perfecto, uno de ellos, el uso número 1, es an specific time before now, dice, ¿sí? Un tiempo que no es específico y que es anterior a ahora, ¿sí? Es anterior al presente. Entonces, el presente perfecto, según nuestro gráfico, estaría ubicado en esta parte, ¿sí? ¿Ok? For example, I can say, I traveled to France, for example, or I traveled to Mexico. Esto no hace referencia a un tiempo específico, ¿sí? Porque yo estoy diciendo, yo he viajado a México, yo he viajado a Francia, or I have studied English, o she has studied English, ¿sí? Ella ha estudiado inglés o ella, o yo he estudiado inglés, ¿sí? Hago referencia a un hecho que ha sucedido desde ahora para atrás, pero sin indicar exactamente cuál fue el tiempo. O si yo digo, por ejemplo, I have seen that movie many times. Yo he visto esa película muchas veces, ¿sí? O I have seen that movie 20 times, ¿sí? Yo acá estoy diciendo, he visto esa película 20 veces, pero no hago referencia al tiempo específico en que las vi. Esto quiere decir que las puedo haber visto hace 5 minutos, hace un mes o hace 10 años, ¿sí? Esto es lo característico, digamos, y lo que diferencia al presente perfecto, por ejemplo, del pasado simple. Porque el pasado simple is a finished time, ¿sí? Es una acción que empezó y que terminó en el pasado. A diferencia del presente perfecto, que es una acción unfinished, ¿sí? Es algo que no ha terminado y que no es específico. Si yo digo, yo viajé a París el mes pasado, tengo que usar el pasado simple. Tengo que decir, I traveled to Paris last month. ¿Por qué uso el pasado simple? Porque estoy especificando el tiempo en que lo hice. En cambio, si yo dijera, yo he viajado a Francia, acá sí utilizo el presente perfecto, ¿sí? Porque no estoy haciendo referencia a un tiempo específico. I have traveled to France. Quiere decir que yo he viajado a Francia. Puedo haberlo hecho hace un mes, hace 2, hace 10, puedo haberlo hecho una o varias veces, pero no es específico, ¿sí? Por eso es importante saber que yo no puedo usar, ¿sí?, el presente perfecto con expresiones de tiempo específicas, como por ejemplo las listas que está acá, que yo les puse algunas como yesterday, 1 year ago, last week, ¿sí?, that day, one day, porque esto hace referencia, ¿sí?, a un tiempo específico, que es lo que no se puede usar con el presente perfecto. You can use with and specific expressions like ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, yet. ¿Por qué? Porque estas no son expresiones de tiempo específicas, ¿sí? Siempre, nunca, ya, hasta aquí, muchas veces, ¿sí? No son expresiones de tiempo específica, por eso es que las puedo usar con el presente perfecto. El otro uso del presente perfecto nos sirve para relacionar, ¿sí?, una acción del pasado con el presente, ¿sí?
This is an unfinished time, ¿sí? Algo que empezó en el pasado y continúa en el presente. Conecta the past with the future, with the present, I'm sorry. Connect the past with the present. For example, I have studied English for 10 years, ¿sí? Yo he estudiado inglés por 10 años. Esto quiere decir que yo empecé a estudiar hace 10 años inglés, empecé acá, supongamos, pero que sigo estudiando hasta la actualidad, ¿sí? ¿Ok? O, por ejemplo, I have had a cold for 2 weeks, ¿sí? Yo he tenido un resfrío por 2 semanas. Empecé hace 2 semanas, pero aún hoy lo tengo. She has been in France for 6 months. ¿Sí? She has been in France for 6 months. Ella ha estado en Francia por 3 meses. ¿Sí? Hace 3 meses que, o sea, supongamos que aquí estarían los 3 meses, acá empezó a estar en Francia y aún hoy ella sigue en Francia. ¿Ok? En este caso podemos usar for y since, ¿sí? For 5 minutes, for 2 weeks, for 2 days, since Tuesday, since 2018, since Sunday, since summer, winter, I don't know, everything you want to say. Vamos a volver un poquito para atrás. Volvemos a ver, sorry, un presente perfecto. Entonces, el presente perfecto se utiliza con el have y el has más el past participle, ¿okay? El verbo en past participle. You remember, you have a list, I think you have una lista de verbos en la cual la primera columna de los verbos hace referencia al presente, la segunda hace referencia al pasado y la tercera columna de los verbos hace referencia al pasado perfecto. ¿Sí? Si los verbos son regulares no presenta demasiado inconveniente porque ustedes tienen que agregar ed, ed en la segunda columna y en la tercera. El problema es mayor cuando el verbo es irregular porque cambia tanto en el pasado como en el participio. Por ejemplo, el verbo sí, ver, que es un verbo irregular, el pasado de sí es so y el participio de sí es sin. ¿Ok? Bueno, vamos a volver un poquito para acá. Vamos a retomar. Ahora les voy a explicar la estructura gramatical del presente perfecto. Como pasa siempre en todos los tiempos de verbos, en la forma interrogativa la estructura es siempre la misma. Auxiliar, sujeto, verbo. En este caso el verbo va en tercera columna, o sea, en pasado participio. Entonces, auxiliar, has o have, más sujeto, más verbo en participio. Vamos a traducir esto a un ejemplo. I have been in Mexico. Yo he estado, been, tercera columna del verbo to be, in Mexico. ¿Sí? Perdón, I'm sorry, I say I have been, interrogativo es al revés. Interrogativo es have I been in Mexico? Es una pregunta, ¿ok? Have I been in Mexico? Have you been in Mexico? ¿Has estado en México? Has she been in Mexico? Ahora sí, vamos a la forma afirmativa. Forma afirmativa comienza con sujeto, luego el have o el has, más el verbo en participio. Y la forma negativa es igual que la afirmativa, solo que el auxiliar está en negativo, ¿sí? Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, vamos a decir, si la oración es afirmativa, continuando con el mismo ejemplo, she has been in Mexico o she hasn't been in Mexico. Afirmativo, she has been in Mexico. Negativo, she has not been in Mexico o she hasn't been in Mexico. Recordemos, ¿sí? Vamos a utilizar el has con la tercera persona del singular, o sea, he, she o it. Con el resto de los pronombres utilizamos el have, ¿ok? Entonces, por eso, si yo digo ellos, voy a decir they have been in Mexico. Si yo hablo de él, voy a decir he has been in Mexico.
Yo acá les puse con color verde, con color rojo y con color azul para que vean ustedes. El verbo en participio nunca se modifica, nunca cambia de lugar, ¿sí? El único movimiento que tienes es entre el sujeto y el auxiliar, que en el interrogativo, ¿sí? El auxiliar pasa para adelante. Bueno, ahora si nosotros quisiéramos hacer alguna pregunta, colocar alguna pregunta como cuándo, dónde, what, where, when, why, how, whatever, ¿dónde lo vamos a colocar? Acá adelante, ¿sí? En la forma interrogativa, ¿sí? Queda tal cual, solamente que acá vamos adelante, vamos a agregar el what, where, when, why. Supongamos que queremos preguntar cuándo has ido a México, si que era el ejemplo que estábamos viendo, vamos a decir, when have you been in Mexico? Or when has she been in Mexico? ¿Sí? Or when has Mary been in Mexico? ¿Ok? Bueno, entonces, para resumir un poquito, entonces diríamos, ¿cuándo vamos a utilizar el presente perfecto? Tenemos dos usos, ¿sí? Para hacer referencia a todas aquellas acciones que hayan ocurrido antes de ahora, pero que no tengan un tiempo específico, ¿sí? Siempre que no hagamos referencia a un tiempo específico, vamos a usar el presente perfecto. Por eso yo digo, I have worked, I have studied, ¿sí? I have eaten, yo he comido, yo he trabajado, yo he estudiado, ¿sí? I have been, yo he estado, ¿sí? I have been in France, in Mexico, I have traveled. Son todas oraciones en las cuales yo estoy haciendo referencia a hechos que han sucedido, pero sin hacer mención del tiempo específico en el que estos hechos sucedieron. Porque de lo contrario, si yo estuviese haciendo mención, ¿sí?, de ese tiempo, ya no podría usar el presente perfecto, porque el presente perfecto es en specific and unfinished time, ¿sí? Por eso si yo digo, por ejemplo, volviendo al tema de los viajes, I traveled to Mexico last month, yo acá no utilizo el presente perfecto. ¿Por qué? Porque last month es una expresión específica de tiempo, ¿sí? Entonces lo que debo hacer es usar el pasado simple. Yo viajé a México el mes pasado. Ahora, si yo digo, yo he viajado a México, pero no digo cuándo, acá sí voy a usar el presente perfecto. Acá sí voy a decir, I have been in Mexico. O I have traveled to Mexico, como era el ejemplo, ¿no? I have been in Mexico es yo he estado en México. I have traveled to Mexico es yo he viajado a México. O bueno, por ejemplo, un videito que yo después se los voy a subir que dice algo así como me han robado el celular, ¿sí? Esta también es una acción que está conectando el pasado con el presente. ¿Por qué? Porque si bien me han robado el teléfono, si es algo que ocurrió en el pasado, yo sigo estando sin el teléfono, ¿ok? Yo he estado sin el teléfono desde que me lo robaron y continúo estando sin él. Bueno, esto es más o menos una explicación de lo que es el presente perfecto. Espero que les haya servido y cualquier cosa me consultan. Y bueno, en breve les subo actividades. Que sigan bien, saluditos.